Por fin, después de casi 2 años, los salarios empiezan a recuperar terreno, porque perdieron muchísima capacidad adquisitiva por culpa de una inflación galopante, pero ahora que conjuntamente ha ocurrido que por un lado la inflación ya está mucho más baja y que por otro lado los sindicatos y la patronal llegaron a unos acuerdos para ir revalorizando poco a poco los salarios, tenemos que ya aquí a principios de 2023 los salarios por fin han recuperado capacidad adquisitiva. Eso no quiere decir que se haya recuperado la capacidad adquisitiva perdida desde el episodio inflacionario, desde el primer momento, pero sí que quiere decir que al menos no estamos empobrecidos tanto como lo estábamos hace unos meses. Es decir, hemos perdido terreno, pero lo hemos recuperado al menos parcialmente en los últimos meses. Es más, tal y como trataré de demostrar, hay indicadores ya por parte de la Oficina de Estadística Europea que nos sitúan como uno de los países en los que hoy día, a mitad del año 2023, hemos perdido menos capacidad adquisitiva por parte de los salarios en comparación con otros países. Eso es una muy buena noticia. No es para tirar cohete en el sentido de que la clase trabajadora sigue siendo más pobre que hace 1 año y medio cuando empezó, o 2 años cuando empezó el episodio inflacionario, pero al menos no estamos perdiendo tanta capacidad adquisitiva como otros países. Lo perdimos en su día. Sí, España era uno de los países en los que los salarios estaban evolucionando peor. Salarios en comparación con los precios, es decir, capacidad adquisitiva. Pero como ahora tenemos menos inflación y como los salarios están creciendo un poco, resulta que hoy día, cuando hacemos la panorámica completa, estamos en una situación mucho mejor, o al menos mejor, que la mayor parte de los países de nuestro entorno. Y esto es algo que desgraciadamente no está saliendo mucho a colación. Algo se ha hablado en Twitter, pero yo no veo ni siquiera al propio gobierno de coalición sacando pecho cuando podría hacerlo, ¿no? Al propio presidente del gobierno o a la coalición de Sumar, ¿no? Eso es algo sobre lo que se podría sacar pecho, como vamos a ver a continuación. Para ello, recordemos que hubo un acuerdo entre la patronal y los sindicatos firmado hace muy poquito tiempo que prevía incrementos de los salarios progresivamente y que mucha gente dijo, pero esto es insuficiente. Y yo dije en su momento, cuidado, paciencia, porque si se prevé que en este caso era para 2023, un crecimiento, luego para 2024, luego para 2025, y yo dije, eso hay que compararlo con lo que ocurre con la inflación. Y lo previsible, si no hay ninguna guerra, si no hay ninguna pandemia, es que la inflación se vaya a mantener en unos niveles más o menos razonables, más o menos habituales, ¿no? A los que estamos acostumbrados. Entonces va a haber una recuperación de capacidad adquisitiva de los salarios, que esto es lo que además ya he explicado en muchas ocasiones que suele ocurrir. Cuando hay una inflación, primero los salarios se llevan todo el impacto y luego a medio plazo lo van recuperando. Va a depender, por supuesto, de la lucha sindical, del poder de negociación, del conflicto de clase, al fin y al cabo, entre capital y trabajo, pero es lo que suele ocurrir, ¿eh? Si os interesa el tema, hablé de ello en este vídeo que tenéis aquí, acuerdo de sindicato y patronal. También señalando su deficiencia, porque no es ahora todo lo que reluce. Recordemos que este acuerdo no cubre a todos los trabajadores, pero sí que sirve como bandera, como guía para el resto de empleadores. Y bueno, pues si queréis profundizar, lo tenéis ahí. Eso es importante a la hora de entender por qué ahora España está recuperando capacidad adquisitiva, ¿no? Los salarios, concretamente. Aquí tenéis una noticia por si también queréis leer algo al respecto. Este artículo firmado por Daniel Yebra y Victoria Oliveres del diario.es, ¿no? Los salarios recuperan poder adquisitivo por primera vez desde 2021. En este caso, en este artículo, solo se habla de las grandes empresas porque utiliza la fuente de datos de la agencia tributaria, pero como ahora veréis, también se puede extrapolar a todo el resto del mercado laboral, a todo el tejido productivo. Por supuesto, siempre son medias, siempre son promedios. Entonces lo que ocurrirá es que en algunos sitios los salarios no hayan recuperado tanta capacidad adquisitiva o no la hayan recuperado en absoluto, pero cuando hacen la media con espacios en los que sí ha habido una fuerte recuperación de los salarios, pues te sale un resultado positivo, ¿no? Aquí tenéis el indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en una de sus encuestas más famosas, que es la encuesta trimestral de coste laboral, y podéis ver cómo, bueno, primero en el año 2020 cae mucho por una cuestión de composición, de los ERTE, la caída del empleo, luego que en el año 2021 rebota, pero fijaos que en el año 2022, en un momento en el que ya había un episodio inflacionario, pues el coste laboral, que es al fin y al cabo el conjunto de dinero que paga el empresario a sus trabajadores, incluyendo
las cotizaciones sociales se habían mantenido más o menos a unas tasas de variación normales, ¿no? Un crecimiento, pero el mismo, excepto el primer trimestre de 2023. Ahí lo podéis ver, ha habido un crecimiento importante del 6 y pico por ciento, atendiendo al coste laboral por trabajador. Si lo hubiésemos ya ajustado de calendario sería un 5,8%, ¿no? Entonces, eso es un incremento más notable de lo normal que tiene que ver con ese acuerdo sindical y entre sindicato y patronal al que he hecho referencia, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de ese artículo del diario.es en el que podemos ver la recuperación salarial de las grandes empresas, en este caso, el conjunto de las grandes empresas, para que podáis ver que últimamente han empezado a recuperar salarios en esas grandes empresas, que bueno, hay trabajadores de todo tipo y muchos trabajadores, no lo olvidemos, en las grandes empresas hay muchos trabajadores y ahí por fin se está recuperando terreno. Los salarios están aumentando un poco por encima de lo que están aumentando los precios. Por supuesto no han recuperado todo el terreno que se ha perdido, pero si esto sigue así, lo acabarán haciendo, ¿eh? Aquí tenéis otro gráfico que ejemplifica un poco lo mismo, ilustra lo mismo, la evolución de los salarios. Ahí podéis ver que los salarios es la línea azul y está por encima, por fin, de los precios. Esto es de nuevo para el conjunto de las grandes empresas donde hay muchos trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores, muchos de los cuales cobran algo razonable. No estamos hablando de grandes ejecutivos necesariamente. Y ahí podéis ver cómo esa inflación tan creciente, sobre todo en el año 2022, erosionó mucho la capacidad económica de los salarios, pero ahora estamos en el proceso inverso. Esto es otro hito, como estoy comentando, del que no se está hablando lo suficiente desde mi punto de vista. Y ahora aquí os traigo un gráfico de mi compañero Luis Gómez, que si no lo seguís por Twitter os lo recomiendo seguir. Es experto en mercado laboral y ofrece gráficos muy interesantes, sobre todo de coste laboral. Aquí tenéis cómo él, utilizando los datos ya disponibles por Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, revela todos esos datos, y además ha compuesto pues este gráfico, revela que los salarios, en este caso pues es el salario nominal por hora, en España ha aumentado más en el primer trimestre de 2023 que en el resto de países grandes. Estamos hablando de Alemania, de la media de la eurozona, de Francia y sobre todo de Italia, donde los salarios se están descalabrando. Entonces, esto es algo sobre lo que, insisto, el gobierno de coalición de cara a las elecciones podría sacar pecho, pero no lo está haciendo por los motivos que sea, o al menos a mí no me ha llegado esa información, ¿no? Pero fijaos que esto es un hito, ¿eh? Después de un año y medio, por fin España está recuperando su parte de capacidad adquisitiva de su salario y encima lo hace a un ritmo mejor que los países grandes, incluyendo Alemania, incluyendo Francia. Y esto es por los dos motivos a los que me voy a referir cuando hablamos del salario hora. Y aquí ya tenéis salario real, es decir, descontando la inflación, ¿eh? Ya teniendo en cuenta que los precios han aumentado, fijaos, ¿eh? Aquí tenéis la evolución del salario real, insisto, en este caso es por hora, en los países de Europa desde el inicio de las tensiones inflacionarias, ¿no? Que, bueno, pues ahí concretamente es el tercer trimestre de 2021. Entonces, fijaos que España es esa barra roja. Y aquí está comparada la evolución de los salarios reales, de la capacidad adquisitiva, podemos decir, la capacidad real de los salarios a la hora de comprar. Y hemos sido de los países que menos capacidad adquisitiva han perdido los salarios. Fijaos, cogiendo todo el periodo de inflación. ¿Por qué? Porque en España primero aumentó mucho los precios por encima de los demás, pero llevamos ya casi un año, ¿no? Concretamente un año, en el que la inflación está aumentando mucho menos que el resto de países. Entonces, cuando tú coges todo ese periodo, te das cuenta de que los salarios no es que hayan crecido muchísimo en España, pero si lo poco que están creciendo últimamente le ha servido para que la pérdida de capacidad adquisitiva no sea muy grande. Ahí tenéis otros países en los que ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva mucho mayor. Sé que el gráfico está pequeñito porque es vertical y yo tengo aquí puesta la ventana en horizontal, pero fijaos, Italia es uno de los peores, pero tenemos a Finlandia, pues Eslovaquia, Alemania, Hungría, y luego los mejores pues serían Bulgaria, Rumanía, Chipre, Bélgica, Croacia, ¿no? Los mejores, o Francia, mejores, o que en los que menos capacidad adquisitiva se ha perdido, ¿no? Aunque Bulgaria, ahí podéis ver que incluso ha recuperado. Bulgaria y Rumanía y Chipre, ¿no? Y bueno, y un poquito también Bélgica. El caso es que España no está mal en comparación con otros países.
Aquí podéis ver también una comparación del salario real por hora otra vez, pero con las grandes economías desde el primer momento en el que hubo tensiones inflacionarias, desde el tercer trimestre de 2021. Entonces, fijaos que la línea de España es la roja y al principio sí pierde mucho, pierde bastante más que Francia, incluso se mantiene junto con Italia, pero llega un momento en el que la inflación ya no afecta tanto, que es a mitad de la segunda parte del año 2022, y luego con la recuperación de los salarios incluso aumenta. Y ahora mismo estamos cerca de Francia, como podéis ver ahí. Por supuesto, todo esto significa que si antes los salarios tenían capacidad de compra de 100, ahora tienen de 96, es decir, han perdido capacidad adquisitiva, pero es que habíamos perdido mucho más antes, estaban en el 94, en cambio en Italia ahora mismo están en el 89 y en Francia muy cerca de nosotros, en el 97. Entonces, vamos a ver cómo esto sigue evolucionando, evidentemente, pero lo que quiere decir es que España actualmente, con el primer trimestre de 2023, está mejor, ahí lo podéis ver, que Italia, por supuesto, que los Países Bajos y que Alemania, que son grandes economías de la eurozona, atendiendo siempre a este indicador, ¿vale? Por supuesto, eso hay que tenerlo en claro, muy claro, porque algunas personas podrían utilizar otro indicador y obtener quizás resultados diferentes, que me extrañaría mucho, pero este es este indicador ofrecido por la Oficina de Estadísticas Europea. Y aquí, comparación con la eurozona y la Unión Europea, pues fijaos, estamos mejor que la media. Actualmente, hemos estado peor, pero actualmente estamos mejor. Y insisto, no solo de la Unión Europea, sino de la eurozona. ¿Y por qué? Pues por este gráfico o información que amablemente ha recogido Yago Álvarez, porque cuesta un poco elaborarlo. Y es la evolución de los precios desde el primer momento en el que empezaron a subir de forma acelerada. Porque esto es una típica crítica que, por ejemplo, hace la derecha, ¿no? A la izquierda o al gobierno de coalición, que dice, sí, ahora mismo la inflación está muy baja, pero ¿cuánto ha aumentado los precios desde que empezaron a aumentar? Que es una pregunta absolutamente legítima y muy necesaria hacerse. El problema es que incluso haciéndolo, como hace Yago Álvarez, España es el segundo país en el que menos han crecido los precios, medido en este caso por el índice de el IPC armonizado para la Unión Europea, ¿no? Son datos oficiales de Eurostat. Aquí lo podéis ver. España solo ha habido un país mejor que España, que es Luxemburgo, y muy cerca, y Luxemburgo es que no es ni un país, es casi una ciudad y poco más, ¿no? Entonces, ahí podéis ver cómo España ha tenido una evolución de los precios que nos fastidia a todos, desde luego, erosiona nuestra capacidad de compra, nos cabrea, pero en otros países están mucho peor. Bastante peor, en el caso de los países eslavos, en casos de países ahí como veis, pues bueno, sí, de los del este de Europa sobre todo, Austria también, Italia, Alemania, ¿vale? Entonces esos países han aumentado mucho más los precios y por eso, luego cuando los pones en comparación con los salarios, actualmente estamos bien parados, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que tenía que contar. Me vengo aquí para las conclusiones y terminaríamos. Pues las conclusiones son evidentes, ¿no? Y ya las he dicho en más de una ocasión. No me quiero repetir, pero los salarios en España están recuperando por fin capacidad económica. Eso se debe a dos motivos. El primero es que la inflación se ha moderado muchísimo en España en el último año, entonces hemos estado perdiendo capacidad adquisitiva, pero no tanta como en otros países. Y el segundo motivo es que el acuerdo entre sindicato y patronal ha logrado mejoras salariales que, sin ser la pera, pues la verdad es que están permitiendo que, sobre todo en algunas empresas, concretamente, especialmente en las grandes empresas, los salarios estén por fin recuperando capacidad adquisitiva. Cuando lo comparas con otros países, resulta que, aunque en los primeros meses de la inflación España estaba muy mal, en la peor posición, solo hablando de lo que habían perdido los salarios, actualmente estamos hablando de que España está mejor posicionado en comparación con la media europea y con otros países, no como Francia, al menos todavía, pero sí mejor posicionado en comparación con Alemania o como países como los Países Bajos o Italia. Así que esto es un motivo, al menos, para celebrarlo, ¿no? Dentro de su contexto, en términos relativos, pero desde luego esto es una buena noticia y veremos a ver cómo sigue evolucionando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.